Teo, luego Javier y luego Iñaki, ¿qué ha sido lo más importante del mensaje que hemos transmitido hoy en el Parlamento? Sin duda alguna, la preocupación de los que hemos sido presos políticos durante el franquismo ante la difamación que ha realizado Puigdemont y sus secuaces respecto a que ellos también son presos políticos y exiliados políticos. Es un elemento de profunda preocupación y pesar por los que combatimos la dictadura, el hecho de que esta farsa protagonizada por unos advenedizos se pueda convertir ante la opinión internacional en una lucha antifranquista cuando no tiene nada que ver con ello. También reconocer la defensa de lo que ha sido la Constitución española, que para nosotros es fundamental. El periodo más importante que ha tenido España desde el punto de vista de libertades y de derechos cívicos vino a través de la Constitución española. En estos momentos la Constitución española significa libertad, derechos cívicos, descentralización y un mirar hacia Europa y una modernización y un mejoramiento que los populismos junto con el secesionismo quieren arrastrar, arramplando con todo lo que ha sido el desarrollo de la Constitución española, que en vez de reformarla o de adaptarla y de mejorarla, lo que quieren es simplemente eliminarlo en una situación absolutamente que sería de descalabro de la convivencia cívica en Cataluña y en España. Sí, para mí es la respuesta a una infamia contra la democracia española, ¿no? El desmentido de una calumnia, la calumnia de que existen presos políticos en España. Creo que además es la defensa de la democracia española, porque lo que eso busca, esa calumnia, esa mentira, es desprestigiar el Estado de Derecho en España. Vale. Alguien ha dicho antes en el acto que los grandes pactos se conseguían a base de pequeñas tradiciones. ¿Podéis incidir en esa idea? Creo que fue Teo. Sí, antes he comentado el hecho de que frente a las concepciones absolutas, totalitarias, la democracia solo es posible, como partíamos de una dictadura de grandes principios absolutos, solamente era posible a través de pequeñas traiciones. Que gente que procedía de la izquierda, de una izquierda antifranquista, cediera y que personas que procedían del franquismo y que querían reformarlo, cediéramos todos para constituir un estado de convivencia democrático. Desde principismos totalitarios, integristas, que hunde sus raíces en el legitimismo más tradicionalista de España, es decir, los nacionalismos periféricos, es muy difícil encontrar una solución al problema. Es necesario poner en valor el republicanismo, el liberalismo y sobre todo la necesidad de convivencia política. Bien, hay quien piensa que hay una brecha generacional entre la gente más de vuestra edad y los que están entre 30 y 40 años sobre la forma de entender la Constitución, la transición y el Estado de Derecho. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Pues quizá hay un problema en España que yo creo que es fundamental, y es que en el campo educativo hay una serie de cuestiones que no se han tratado con la suficiente claridad, con la suficiente, sobre todo claridad y objetividad, para que las nuevas generaciones sepan o hayan percibido los cambios positivos que ha supuesto la recuperación de las libertades democráticas en España, que han supuesto para todo, es decir, no solamente en los aspectos cuantitativos de mejora presupuestaria para la educación, mejora presupuestaria para el conjunto de la vida ordenada tanto en el ámbito familiar como en el ámbito regional, como en el ámbito nacional, como en el ámbito social, educativo, de ocio, y sobre todo que una articulación de la posibilidad de los derechos cívicos dentro de la Constitución española que antes no existía. Y que al no tener ninguna referencia vital es muy posible que no hayamos sido capaces de haber volcado este tipo de cuestiones. En cualquier caso, yo sí insistiría
en las experiencias. Es decir, las experiencias cuando hay un problema es que hay que reformar y no destruir, porque no pase como nos ha pasado en otros puntos del planeta, que para mucha gente aquí son referencias importantes, como es todo el desastre que ha supuesto Grecia, todo el desastre que ha supuesto Venezuela, es decir, donde todavía se puede ir a peor protestando y por lo que hay, si no hay una capacidad de ordenar la reforma de una manera positiva. Sí, siempre hay brecha generacional porque los años pasan y las experiencias acumuladas es lo que constituyen la subjetividad de cada época, ¿no? La de nuestra y la de los jóvenes. Lo que obviamente quien no ha vivido la dictadura no sabe lo que es la inseguridad, lo siniestro diario, no saber cuándo te pueden detener, lo que es el horror y el sufrimiento de la falta de libertad. Quien no lo ha vivido no lo puede saber. Pero por suerte no lo han vivido y llevamos 40 años de libertad. El peligro para mí es que las jóvenes generaciones crean que la libertad es gratis, crean que la libertad es un don divino o un don de la historia y que tenemos que transmitir, pero muy bien, que la libertad es algo que se merece, es decir, algo que la ciudadanía debe trabajar, esforzarse y cuidarla siempre. Esto vale para España y para toda Europa. Si los jóvenes no piensan que por la libertad hay que hacer el esfuerzo necesario, la libertad se puede ir perdiendo, evaporando. Y para guiar también, ¿puedes retomar la idea del carácter supremacista del nacionalismo? Sí, en realidad el nacionalismo siempre es una exaltación de lo propio, ¿no? Una idealización de lo propio con un mecanismo narcisista que satisface al sujeto, que eso es el narcisismo, el sujeto que satisface a sí mismo con las ideas que se hace respecto a sí. Ahora bien, el supremacismo viene cuando esa exaltación de lo propio se hace a costa de una degradación del otro, del próximo. En este caso, cuando Puigdemont dice que hay presos políticos en España, yo creo que eso tiene el carácter de un discurso supremacista, porque significa que España es peor. En España no hay libertades, en España es una democracia degenerada. Y en cambio, en Cataluña, como somos mejores, vamos a separarnos para hacer una república que traiga la gran libertad, la mejora social. Ese es el cuento, la historia, pero que parte sostenido en una idea diferencial en la que ellos son mejores que España. Por eso es supremacista. Bien, ahora si os parece pasamos a unas preguntas sobre traidores. ¿Vale? Me respondéis cada uno, primero Teo, luego Javier, luego Iñaki. ¿Por qué entrasteis en la organización? Por inquietud juvenil, en el seno de una dictadura atroz y cuando además en esos momentos la violencia dominaba la acción política en el mundo. Era el momento del choque de los dos grandes bloques, pero además para la sociedad joven el gran símbolo redentor de nuestra generación era nada menos que Che Guevara. Todo un hito en aquella sociedad. Entonces había una enorme seducción por la violencia propiciada en el enfrentamiento de los bloques y propiciada también por el éxito de las revoluciones en el tercer mundo y de la revolución cubana que se había convertido en un referente para las generaciones. Referentes que con los años hemos descubierto atroces, pero que en aquellos momentos y viviendo una dictadura parecía una salida a un Estado cuya legitimidad también se apoyaba en una insurrección violenta. Sí, hombre, muchas veces se canalizan las inquietudes a través de una forma de fanatismo, al final puedes caer en el fanatismo. Yo siempre suelo decir que un joven inquieto, con preocupaciones en aquellos tiempos, pues la alternativa era ser o misionero o guerrillero. Tuvimos digamos, la mala suerte pues en vez de leer a Rebel, leer a Regis Debray, leías a Franz Fanon, es decir, la literatura que llegaba normalmente a través de lo que podía ser muy interesante en los entornos teóricamente más politizados y se supone más proclives por defender a los más débiles, curiosamente
estaban sujetos y sugeridos sobre unas propuestas que al final se han demostrado que han sido tremendas, que han sido canallescas, que han sido infinitamente peor que aquello que teóricamente se atacaba. Y en ese sentido, claro, se suele llamar traidor al no saber, al que ha evolucionado. Es decir, la gente que no es impermeable ni a los datos ni a las lecturas, lo razonable es que vaya cambiando y que vaya ajustándose. De hecho, en la lucha contra el franquismo no había muchos demócratas, había más bien revolucionarios. Es decir, la democracia también no solamente es un instrumento de ordenamiento y de salvaguarda de derechos cívicos, también tiene una capacidad de formación en la propia democracia para la gente preocupada por por la gestión de lo público, por la res pública, por los asuntos del ciudadano. Y la democracia ayuda a ser demócratas. ¿Y Díaz, tú por qué entraste en la organización? ¿Por qué entré en...? La organización. Ah, sí, perdón. Bueno, sí, yo me metí en estas actividades antifranquistas, revolucionarias y violentas. Haciendo un chiste diría que fueron cosas de familia, como diría realmente era una especie de herencia familiar, ¿no? Mi padre estuvo exiliado y en campos de concentración, un abuelo mío condenado a muerte se pudo escapar a tiempo, hasta un bisabuelo estuvo detenido un tiempo, aunque era ya muy mayor, por actividades republicanas. Entonces, casi 4 generaciones. Luego yo estuve en la cárcel con Franco, estuvimos 5 generaciones. Bueno, casi algo de la historia te obliga. Pero en cualquier caso, también me ocurrió, como comentaban Teo y Javi, que era la época de los 60, era la época revolucionaria, era la época de la Revolución de Cuba, y la revuelta de los Panteras Negras en Estados Unidos, todo este periodo que culmina quizá con el 68 francés, una época de revolución que fracasaron todas, pero en cambio triunfaron en algún sentido, porque la subjetividad del mundo es distinta antes de los 60 y después. Hay un nuevo mundo después de los 70, en todo. En el poder de la familia, de la autoridad paterna, la forma de vivir la sexualidad, todo cambia radicalmente a partir de los 60. En ese proceso está. Obviamente yo no culpo a mi familia de lo que luego de lo que yo decidí libremente, podía haber decidido otra cosa, pero hay que partir de que las decisiones no son siempre forzadas, no eres plenamente libre en la vida y las decisiones que tomas están determinadas por el contexto. Después obviamente traicioné a todo eso, traicioné y lo digo con orgullo porque por fin empecé a pensar por mí mismo, a no actuar lo que me habían contado. Bien, Javi y Díaz lo han contestado en parte, pero ¿por qué saliste de ETA, Teo? Hay un pequeño... En un gesto de libertad. E incluso en ETA las posibilidades de ser contestatario se fueron posibilitando en un momento determinado. Y empecé a descubrir, cuando salí de la cárcel, que ETA era muy parecida a lo que había combatido. Jerarquía y disciplina militar, falta de la posibilidad de crítica y autocrítica, disciplina total, y empecé a pensar que para eso yo no había luchado, que para eso ya estaba el régimen anterior de Franco, que una cosa que no entendíamos bien los marxistas, la identidad de los contrarios se estaba dando, estábamos siendo iguales a lo que habíamos querido combatir. Y quedé seducido por la democracia, que era mucho más libre, te permitía reformarla sin grandes gestos o decisiones traumáticas y sobre todo te permitía una gran libertad personal. Y cambié mediante la traición de ser un militante a ser una persona libre. Hay un pequeño, digamos, poemilla de Juaristi que dice, te preguntarás, viajero, ¿por qué morimos jóvenes y matamos estúpidamente? Y dice, nuestros padres mintieron, es todo.
Aparte digamos, un poco de esta especie de poema que parece una especie de descripción en una consigna, dejar ETA, yo particularmente lo dejé porque no fui impermeable a lo que iba leyendo. Es decir, de hecho, el haberme posicionado en un terreno más de la izquierda ideológicamente me sirvió para eliminar los aspectos más referenciados al hecho del nacionalismo o a los desideratum que el nacionalismo como proyecto mostraba, que era el independentismo y demás. En ese sentido, a mí el estudio del marxismo fue el que me ayudó. De hecho, yo me tuve que liberar luego del comunismo, pero el comunismo me sirvió para librarme del nacionalismo. Quiero decir que al final yo soy 2 veces traidor, pero primero traicioné el catolicismo, luego el nacionalismo y luego el comunismo. Y espero ya a mi provecta edad terminar siendo un sosegado demócrata liberal. Pero bueno, ya lo veré. Sí, yo en realidad fue porque el nacionalismo se me cayó como ideología. Cuando estaba en la cárcel, al poco tiempo de estar en la cárcel, estaba con compañeros de toda España, andaluces, madrileños, catalanes, que eran en su mayoría gente del Partido Comunista, sindicalista, y en algún momento de este tiempo me di cuenta que yo era exactamente igual que ellos, o mejor dicho, que la idea de que yo era distinto o diferente al resto de los españoles, como me habían transmitido en toda la vida, en el discurso familiar y del contexto en que viví, era absolutamente estúpida. Que distintos o diferentes es el nombre elegante de la xenofobia. Lo supe muy bien y para siempre. Que cuando estableces una diferencia sustancial, de esencia, con otro semejante, con otro humano, eso es xenofobia. Bien, y ya la última, que os tenéis que ir al aeropuerto. Sí, podemos. Para los tres, no, la última. Sí. ¿Qué supuso significaros contra el nacionalismo y contra ETA, especialmente desde la condición de traidores? Teo. Un aislamiento social bastante importante, primero, y posteriormente la amenaza de ETA directa contra nuestras personas. Durante 17 años tuve que vivir bajo escolta, en una situación que psíquicamente te afecta y limitas tus movimientos en la sociedad y te escondes muchísimo de los lugares de ocio, de los ambientes normales, y acabas haciendo una existencia casi de gueto con personas que están en las mismas condiciones que tú. Y el resto del espacio se queda para la ideología dominante, para la ideología nacionalista. Una situación realmente dura, difícil, que no solamente compromete tu existencia y tu futuro, sino que compromete la existencia de tus familiares. Sí, poco podría añadir a lo que dice Teo, salvo que en mi caso, como yo dejé ETA muy tempranamente, yo no sé si es que tuve una especie de... me hice españolista muy prontito, hablando en términos muy coloquiales. Tengo que reconocer que, salvo los aspectos que yo también he andado con escolta, que fui tal, no he tenido siempre... Me ha dado un poco igual. Quiero decir que he intentado decir siempre lo que pienso sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de problema al lado. Salvo en un momento determinado que reconozco que pasé verdaderamente miedo, porque escribí un artículo cuando llevaba el tema de opinión en la Gaceta del Norte, cuando el asesinato de Lloyes, dije yo sí me arrepiento, porque hablaban de que no se puede arrepentirse, que sí hay que arrepentirse como valoración moral, y dije yo sí me arrepiento en la medida en que he podido contribuir a esto. Y mi madre, que incluso la había detenido en una ocasión en la época de Franco, me lloraba para decirme, por favor hijo, no escribas nada de esto, que estos se han vuelto locos. Eso era y entonces ya no lo publiqué, porque el periódico no le pareció correcto que lo escribiera con seudónimo.
pero en general, salvo algún momento puntual de miedo, en general he procurado decir siempre lo que he pensado, independientemente de cuál fuera el entorno en el que estuviera. ¿Y para ti, Biar, qué supuso enfrentarte a...? Sí, yo la cuestión es que cuando siguió los crímenes de ETA, yo tardé en darme cuenta de que yo estaba obligado a hacer algo, como ciudadano demócrata. Entonces fui de los fundadores del Foro Ermua y participé en las actividades de todo tipo sociales que se hicieron y la Fundación por la Libertad contra el terrorismo, a favor de las víctimas y contra ETA. Y eso sí me acarreó alguna serie de inconvenientes, pero de tipo personal, dolorosos, disgustos en la familia, con amistades, porque hay algo del alma se rompe en estos tipos de conflictos en los que se ha puesto tantos ideales. Pero nada que no me compense la sensación de libertad y de conformidad conmigo mismo que tengo. Yo creo que hay una cuestión que antes de marchar de aquí es importante decir. ETA ha asesinado más contra la democracia que contra la dictadura. O sea, el nivel de criminalidad política que ha tenido ETA se ha desarrollado mucho más contra la democracia que contra la dictadura. Enorme paradoja que mucha gente tendría que pensar en ello.